el linfocito B se va a diferenciar a célula plasmática productora de IgE. Además de eso, entonces vamos a tener la IL-5, que es un factor quimiotáctico de eosinófilos muy importante, y la IL-13, que también nos va a ayudar a favorecer factores quimiotácticos y de llamado a otros componentes celulares. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, tenemos la IL-13 también asociada a la producción de MOP y secreciones, pues que estarían asociadas con esos primeros componentes clínicos que vamos a ver. Entonces, una vez tenemos la producción de la IgE, tenemos a los mastocitos. Entonces, ¿qué dijimos de los mastocitos? Que tienen un receptor que es exclusivo para la IgE. ¿Listo? Entonces, este receptor va a unirse a la IgE que se está produciendo y que recuerden que son estos anticuerpos específicos para reconocer a un componente del grano de pollo. ¿Listo? Hasta ahí llega el proceso de sensibilización. O sea, una persona reconoció un polen como extraño, generó una respuesta inmunológica, generó anticuerpos, generó linfocitos T, porque acuérdense que cuando la célula se activa, ella empieza procesos de proliferación, unos se volverán efectores, otros se volverán de memoria. ¿Listo? O sea, que generó toda la respuesta que ustedes ya conocen frente al grano de polio. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros tenemos una segunda exposición ante ese alérgeno? Entonces ven que el proceso de sensibilización transcurre normalmente, o sea, como nuestro cuerpo reaccionaría de manera normal frente a algo. Pero ¿qué ocurre cuando yo vuelvo y me encuentro con eso? ¿Cierto? Cuando tenemos la exposición repetida. La IgE ya está ensamblada en el receptor de inmunoglobulina E del mastocito. Y por lo tanto, cuando reconoce al alérgeno, va a activar al mastocito. Y esto va a generar 3 señales a nivel intracelular. ¿Listo? La más importante es la que va a llevar al proceso de desgranulación del mastocito. Me va a pasar unas diapositivas y ya volvemos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 3 señales. La señal que va a la membrana, la señal que va al citoplasma, que es la que hace que los gránulos migren hacia la membrana y se dé el proceso de desgranularización. ¿Qué había en esos gránulos? Histamina, ¿la conocen? Proteasas y algunos factores quimiotácticos. Otra señal va hacia la membrana celular y va a generar principalmente la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana, lo que finalmente va a llevar a la producción de ácido araquidónico y de estos la producción de prostaglandinas y leucotrienos, que ya veremos pues, su función asociada principalmente a broncoespasmo. Y finalmente tenemos una señal que va al núcleo, y el núcleo lo que hace es generar señales para que se activen factores de transcripción para que el núcleo empiece a generar nuevas proteínas, o sea que tiene que activar factores de transcripción, genes que se activen, que se transcriban y finalmente que se traduzcan. Entonces toda esta respuesta nosotros la vamos a separar en esos 2 momentos que ya les mencioné, una respuesta inmediata y una respuesta tardía. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será la respuesta inmediata? La que se deriva de los procesos asociados a la desgranularización del mastocito. Y la respuesta tardía está asociada a las funciones o a las manifestaciones clínicas asociadas a la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana, o sea, finalmente la producción de prostaglandinas y leucotrienos, y la síntesis de novo, que es como se le denomina a la nueva producción de aquello que envía la señal celular al núcleo, donde principalmente tendremos la producción de citoquinas, ¿listo? Nuevas citoquinas. Entonces eso es los 2 momentos, ¿listo? La desgranulación de los mastocitos y la síntesis de novo. Bueno, como les había dicho, existen otras formas de activar a los mastocitos. ¿Listo? Esas están representadas en estos dibujos. Esta es la forma normal, que es lo mismo que estamos viendo aquí graficado. Otra cosa que puede ocurrir es que después de un proceso de sensibilización, una persona que haya consumido algún medicamento o algún fármaco, algún componente de ese agente químico
se una a los anticuerpos y active el receptor. ¿Listo? Sería una forma a través de agentes químicos. Lo segundo es que un anticuerpo cualquiera tenga afinidad por la porción FC de los anticuerpos tipo IgE, lo cual pues también activaría el receptor. Lo tercero es que sin procesos de sensibilización, un anticuerpo tenga afinidad por los receptores de tipo IgE y active el mastocito. Lo tercero es que un anticuerpo, un anticuerpo tenga afinidad por la porción variable de la IgE y active el mastocito. Y lo último, también sin procesos de sensibilización, es que haya un aumento de calcio intracelular y esto active el mastocito. Entonces vean que algunas condiciones asociadas a síntomas alérgicos no necesariamente están asociados con procesos de hipersensibilidad, y a esos son los que conocemos como individuos no atópicos, ¿listos? Aquellos que generan la respuesta tipo hipersensibilidad, pero que no están relacionadas con una respuesta inmunológica, o sea, no hay sensibilización, no hay producción de anticuerpos, y pues no se da todo ese conjunto de respuestas. Puede haber solo sensibilización, pero no un proceso de un segundo contacto, o como les mencioné, ni siquiera haber un proceso de sensibilización. Bueno, entonces esto es nuevamente lo que ya les mencioné. Vamos a tener dos momentos: la reacción temprana, la reacción tardía. Y aquí en esta gráfica entonces tenemos qué es lo que está ocurriendo al interior de nuestra célula una vez es reconocido el alérgeno. Pero recuerden que el alérgeno se une a los anticuerpos que están anclados a los receptores, y estos receptores pues van a llevar una serie de señales intracelulares. Y esas señales intracelulares entonces nos van a llevar a estos momentos que yo les digo. Lo primero que les dije, los gránulos se van a desplazar hacia la membrana y van a desgranularse. No es como en la mayoría de los videos que ustedes ven, que pueden encontrar, por ejemplo, que el mastocito se activa y ¡pum!, explota, ¿cierto? Entonces parece que todo lo que había dentro del mastocito sale, pero el mastocito muere. No, esto es un proceso supremamente organizado, donde un complejo proteico hace, como cuando se hace la formación del uso cromático para los cromosomas, asimismo se llevan los gránulos hacia la membrana. ¿Listo? Y sale el proceso de desgranulación. Tenemos entonces la hidrólisis de pues a través de la hidrólisis de los fosfolípidos en la membrana, que nos lleva a la producción de ácido araquidónico y a su vez leucotrienos y prostaglandinas que se secretan, la producción de citoquinas hacia el núcleo y el aumento de calcio intracelular, pues todo esto llevando a la activación del mastocito. Y aquí tenemos una fotografía de esto. Este sería un mastocito normal, ¿cierto? Donde vemos todos los gránulos en todo el citoplasma, y en este caso es el gránulo que se está acercando hacia la membrana, y aquí es cuando ya se ha roto la membrana para que el gránulo se desgranule, ¿cierto? Y finalmente pues la célula vuelve y hace sus procesos de reparación de membrana y continúa viva. ¿Listo? Bueno, entonces... Profe, pues, de lo que vimos, hay un proceso de sensibilización, ¿sí? Y había, digamos, las personas que genéticamente, se podría decir, podría decir que son hipersensibles. Hipersensibles. No, porque es un proceso de predisposición. O sea, la hipersensibilidad es el mecanismo. Por eso tienen varios tipos de hipersensibilidad. Profe, ¿y esas personas serían, digamos, sensibles a cualquier cosa, debido a ser genético? Lo que pasa es que cuando decimos que es una condición genética, acuérdate que les dije que eso puede estar asociado con la producción de citoquinas, y en ese caso puede estar más relacionado con la respuesta a el alérgeno específico. Y lo otro al CPH. Ahí cuando tienes una condición que es asociada... ¿Sí vas a ver el celular? Bueno. Cuando tienes una condición asociada al CPH, entonces ahí va a ser ya una condición más relacionada con el tipo de antígeno que puede presentarse a través de ese CPH. Recuerden que el CPH es una estructura que carga. Cuando nosotros vemos la hendidura del complejo principal de histocompatibilidad, les dije, traen moléculas de más o menos 13 aminoácidos en el CPH de tipo 1 y más o menos 34 aminoácidos a través del CPH de tipo 2. Pero no es una cosa que diga que es altamente específica y que este CPH solo carga esta molécula, no, es justamente es una hendidura donde el péptido se acomoda.
Entonces, por eso es que puede haber variabilidad en cuanto a la respuesta. ¿Qué es lo que le puede ocurrir a una persona con mayor sensibilidad? Puede generar alergias a más condiciones porque su sistema inmunológico va a reconocer como extraño, posiblemente más cosas. Las personas a lo largo de la vida pueden volverse alérgicas a algo. No sé pues, si ustedes han visto personas que decían, no, yo no era alérgica a algo y me volví alérgica a algo. Y lo contrario, personas que eran muy alérgicas a algo, que por tener tanto contacto con eso, generan un proceso que se llama tolerancia, que es lo que van a ver mañana. O sea, el cuerpo, por decirlo de una manera muy por decirla, se aburre de tener contacto con ese antígeno y al final se generan respuestas inmunológicas de tolerancia entre la célula que presenta y la célula que responde. Entonces se generan señales como PD1 y PD1 que lo verán mañana y que se presentan mucho en cáncer, para que la célula inmunológica no responda frente a esa célula que está presentando el antígeno. Y en el cáncer pasa lo mismo, la célula cancerígena genera el ligando para que se una al receptor de la célula inmunológica y la acabe, o sea, hace que la célula inmunológica no responda. Entonces, en tejidos tumorales, por ejemplo, cuando uno ve el corte histológico, a veces ve mucho infiltrado linfocitario, por ejemplo, mucho CD8. Entonces, ustedes dirían, buenísimo, ¿no? Que en unas células tumorales haya mucho CD8, porque el CD8 se supone que es la célula más adecuada para que lleve a esa célula tumoral a la muerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Están ahí, pero no están haciendo nada, porque la célula tumoral le está diciendo, no, tranquilo, aquí no pasa nada. Entonces hay infiltrados, o sea, se da la reacción inmunológica, pero cuando van a generarla, hay procesos de detención. Es uno de los procesos de alergia. Sí, existen varios mecanismos de alergia, uno de esos es eso. ¿Listo? Entonces, en este caso, produce la liberación de estos mediadores inducidos por antígenos inapropiados como alérgenos, produce incrementos innecesarios de la permeabilidad vascular e inflamación. Fenómenos cuyo efecto dañino superan en gran medida cualquier efecto beneficioso de la defensa natural contra parásitos, que es lo que normalmente debería estar ocurriendo. O sea, esto que estamos viendo aquí es lo que ocurre frente a parásitos helmínticos, pero en una medida normal y se logra el equilibrio después. Aquí no. Bueno, entonces yo les decía que dentro de las grandes producciones que se hacen en este contexto, ¿sí está funcionando eso? Sí. Dentro de las grandes producciones que se hacen en el contexto de esta respuesta, teníamos la IL-5, ¿cierto? La IL-5 es la citoquina activadora más potente conocida de los eosinófilos. ¿Listo? Y los eosinófilos, al igual que los mastocitos, son células de tipo granulocítico que también tienen estos componentes preformados a nivel de su membrana. Estos eosinófilos son atraídos a los focos de las reacciones de hipersensibilidad por quimiosinas como la edocarcina, que también es producida producto de esos procesos de activación dada por los mastocitos, y sobreviven en los tejidos favorecidos por la IL-3, la IL-5 y el factor estimulador de colonias granulocíticas y macrófagos, que también se generan a partir de la activación de la respuesta. Además de esto, cuando estos eosinófilos llegan al sitio de la reacción, liberan enzimas proteolíticas, además de proteínas como la proteína básica mayor y la proteína catiónica de eosinófilos, que son tóxicas para el epitelio. Entonces, por eso vamos a ver que puede ocurrir destrucción tisular, también pues con las condiciones clínicas asociadas a estos, principalmente en las vías respiratorias, cuando es principalmente de tipo aéreo y la alergia. Y en este caso, pues esta sería la reacción ideal para los parásitos, ¿cierto? Serían estas enzimas las que deberían estar destruyendo las capas más exteriores de los parásitos para poder finalmente dar respuesta. Bueno, entonces estos eosinófilos además producen leucotrienos y activan directamente a los mastocitos sin necesidad entonces de que se dé el proceso de acople de la IgE al mastocito. Y finalmente estas células son atraídas y amplifican y mantienen la respuesta inflamatoria sin una exposición adicional al antígeno desencadenante. ¿Qué significa esto? Pues imagínense todo esto junto. O sea, tenemos TH2, tenemos IL4, tenemos IgE, ¿cierto? Además tenemos más IL2, más IL4, más TH2, o sea, se vuelve un ciclo de retroalimentación positiva, exacerbada, ¿cierto?
Por eso pues vamos a tener esa inflamación por mayor cantidad de tiempo. Bueno, en esta tabla tenemos las funciones de los mediadores y de las células que producen esos mediadores. Entonces acá arriba tenemos los mastocitos, creo que ven un poquito mejor hacia ampliada. Entonces aquí tenemos mastocitos, el mediador, pues que en este caso sería la histamina, que ustedes ya conocen, aumenta la permeabilidad vascular, estimula la contracción de la célula muscular lisa y pues en el caso de la acción normal debería ayudar a degradar las estructuras microbianas y puede llegar a causar lesión tisular y procesos de recirculación. En el caso de las, son estas enzimas las proteasas, las hidrolases, la capsaicina G y la carboxipeptidasa que generan los procesos de degradación de las estructuras, la lesión tisular y la reestructuración. En el caso de prostaglandinas, leucotrienos y el factor activador de plaquetas, entonces en las prostaglandinas la función es la vasodilatación, la broncoconstricción, la quimiotaxia de neutrófilos. En el caso de los leucotrienos, broncoconstricción prolongada, secreción de moco y aumento de la permeabilidad vascular, y en el caso del factor activador de plaquetas, la quimiotaxia, la activación de leucocitos, la broncoconstricción y el aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, por eso ustedes pueden ir pensando si esto está exacerbado, cómo fácilmente llevamos a esa respuesta anafiláctica, ¿cierto? Porque la broncoconstricción está mediada por muchos de los mediadores que se generan en esta respuesta. Bueno, las citoquinas, pues también ya les mencioné cuáles eran las funciones de ellos. Y en el caso de los eosinófilos, entonces también tenemos las proteínas que les mencionaba, principalmente pues de tipo enzimático, que en su función normal pues es la toxicidad frente al virus, pero en este caso pues lo que hace es la destrucción de los tejidos normales de las citos donde se está en proceso de hipersensibilidad. Nuevamente leucotrienos y otras citoquinas asociadas también a una mayor activación y quimiotaxis de células de esta misma respuesta. Entonces aquí vamos solamente a resaltar la función de estos mediadores. Entonces el mediador primario de la respuesta de hipersensibilidad de tipo 1 es la histamina, ¿cierto? Digamos que es el primero que genera una reacción asociada a la respuesta temprana, a la reacción temprana, perdón. Entonces, su efecto biológico se da en minutos luego de la activación de los mastocitos. La histamina tiene 4 receptores, con 4 familias de receptores a nivel de los tejidos. En el caso de los procesos inflamatorios asociados a alergia, la histamina se une principalmente al receptor H1 de las células del sistema inmunológico. El efecto biológico de la histamina se relaciona entonces con la contracción de los músculos liso intestinal y bronquial, la permeabilidad aumentada en las vénulas y la secreción aumentada de moco. ¿Listo? Y en el caso pues, de que se una a otros receptores, puede llegar a ser una retroalimentación, que sería una retroalimentación negativa, haciendo que se suprima la desgranulación, pero pues eso va a depender de cuál es el receptor favorecido en esos tipos celulares. Pero en el caso de las células inmunológicas, pues vamos a tener principalmente el receptor tipo H1 o H2. Una vez entonces se dan las respuestas a nivel del núcleo, vamos a tener la producción del núcleo y de la membrana, vamos a tener la producción de mediadores secundarios, donde resaltamos la función de los leucotrienos y las prostaglandinas. ¿Por qué son muy importantes estos? Porque a pesar de que la histamina genera esa broncoconstricción inicial, más o menos después de unos minutos o de algunas horas, los leucotrienos y las prostaglandinas emiten señales para la contracción adicional. Y esta contracción adicional es 1000 veces más eficaz que la histamina. ¿Listo? Entonces, digamos que perpetúa los procesos de broncoconstricción, pero además son pues más aumentados. Y aquí pues tenemos justamente los procesos de las imágenes de cómo se darían estas señales a nivel del tejido. Las citoquinas y las quimiosinas, entonces aquí pues no les voy a repetir, creo que ya lo dije varias veces, la importancia de la IL-4 en la respuesta TH2 y la producción de mayor inmunoglobulina E, la IL-13 asociada a la producción de moco, la
la IL-5 asociada a la quimiotaxis de eosinófilos y la IL-8 que también actúa como un factor quimiotáctico. Bueno, entonces una de las pruebas que se pueden hacer para saber si una persona es alérgica, ¿cierto? Son las pruebas asociadas a sensibilidad, justamente se llaman pruebas de sensibilidad. ¿Alguno de ustedes se ha hecho pruebas de sensibilidad para alergia? ¿La chica alergia? ¿Qué te has hecho? Que somos dos alérgicos. ¿Alérgicas a todo? La prueba De sensibilidad, que así se llama, pero frente a qué tipo de alérgenos, alimentarios, ambientales. Ambientales. Bueno, listo. Entonces ahí es una primera cosa que uno tiene que entender. ¿Qué es lo que uno considera le lleva a ese proceso de hipersensibilidad, cierto? Pues uno tiene que ser, digamos, consciente de cuáles son esas condiciones ambientales, físicas, o ir descartando condiciones frente a las cuales uno quiera saber por qué está generando ese proceso de alergia. Entonces, ¿qué se hace en la prueba de sensibilidad? Se coloca una inyección subdérmica de un componente en bajas concentraciones asociados a aquello que yo quiero saber si estoy generando la hipersensibilidad o no, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Una mini reacción inmunológica, ¿cierto? Entonces, en ese lugar donde nos colocan la inyección, que por lo general es el brazo, si son pocos componentes, o hay personas que les hacen en la espalda, les hacen un montón de huequitos con cada diferente tipo de alérgeno, para saber si se da el proceso de respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué es lo que se espera ver? Que en respuesta al antígeno pues, que se está colocando, se dé toda la respuesta inmunológica. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Dilatación, y después este tejido se va a volver más permeable y van a llegar más células inmunológicas a ese lugar. Entonces vamos a ver que en el sitio donde se da la inyección se genera un endurecimiento que se le denomina abón. Y alrededor de esto pues vamos a tener un proceso inflamatorio que lo vamos a ver pues en modo de enrojecimiento. Entonces normalmente a nosotros nos aplican el antígeno, eso queda como una bolsita, ¿cierto? Levantadita, y se hace con un marcadorcito, o pues en otros lugares colocan como unas cinticas, una delimitación de la zona. Y pues ya existen unos valores asociados al diámetro de ese enrojecimiento respecto al grado pues, de sensibilidad que se tiene. ¿Listo? Eso pues hay que determinarlo dependiendo de cada tipo de alergia. Y ahí pues vamos a saber si la persona tiene o no la alergia, dependiendo del tiempo en el que se evalúe. Normalmente pues se evalúan por algunos minutos, hasta 20 minutos. Hay una prueba que se llama la prueba de tuberculina, que es para saber si uno ha estado infectado con tuberculosis en algún momento, que sí se revisa a los minutos, creo que a las 48 horas nuevamente, para poder determinar si la persona ha estado expuesta o no. Actualmente pues existen unas pruebas que son más de tipo molecular, que vamos a revisar cuando ustedes lleguen a séptimo, asociado también más a condiciones genéticas propias de estos tipos de hipersensibilidad. Profe, la reacción es positiva cuando hay una... Cuando el enrojecimiento supera el quiere decir que ya se infectó de eso. No habla de infección. O sea, eso significa que la persona, acuérdense que cuando nosotros estamos evaluando si la persona ya ha estado sensibilizada, ¿cierto? Y si ha generado una respuesta inmunológica frente a ese proceso de sensibilización. Yo no soy alérgico a algo con lo que nunca he tenido contacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú lo que esperas es que si la persona ya está sensibilizada, cuando tú lo sometes a ese alérgeno, pues se va a generar esa reacción exacerbada, que es la hipersensibilidad. Por eso vamos a tener la formación del abón, que es ese entumecimiento asociado pues a la generación de células inmunológicas en ese lugar, y la inflamación pues producto de todo este mecanismo que acabamos de ver. Entonces eso va a trascender los límites que se le colocan en el caso que la paciente o el paciente no tuviera una alergia. ¿Listo? Bueno, entonces como les había mencionado hace un rato, existen formas en las cuales los mastocitos también pueden ser activados y que no están directamente relacionados
con la respuesta inmunológica. O sea, significa que no hay un proceso de sensibilización, no hay producción de IgE, no hay producción o activación de una respuesta TH2. Entonces, ya les expliqué cómo podría ocurrir eso, ¿cierto? Los otros mecanismos por los cuales los mastocitos pueden ser activados. Entonces, estas personas que pueden tener síntomas alérgicos, pero que no tienen una respuesta inmunológica frente a un alérgeno, se conocen como personas no atópicas. Entonces, son proporciones significativas de reacciones de hipersensibilidad inmediata desencadenadas por cambios extremos de temperatura o por ejemplo por el ejercicio. Entonces, ¿alguno de ustedes es alérgico al ejercicio? Ella empieza a hacer actividad física, pero es la que se roncha. Sí, pero ¿será el sudor? Es el sudor. Yo creo que sí es el sudor. Porque puede ser hasta el sudor, ¿cierto? Ahí hay que determinarlo. Pero en este caso, pues aunque parezca chiste, esto está dado a que los mastocitos son anormalmente más sensibles. Entonces, a un contacto físico o una fuerza, pues fuera de lo común, el mastocito que les dije que está principalmente a nivel subepitelial se desgranula, ¿cierto? Y se da la respuesta pues propia de los mediadores que son liberados por el mastocito, pero no hubo una inducción inmunológica. Porque es decir, o sea, con el ejercicio, el hecho de la fuerza, la tensión que se genera, eso es lo que hace que se rompa el gránulo, que se desgranula el mastocito. Claro, es netamente mecánico, es mecánico, es físico. Y en el caso pues, de los cambios de temperatura, los cambios de presión, por ejemplo, condiciones más físicas pueden estar asociados a eso. Entonces, en ese caso, pues recordemos que no estaría implicada la respuesta inmunológica, sino la condición propia del mastocito. Bueno, entonces en esta diapositiva, que igual yo se las paso, tienen 3 videos. El primero lo vamos a ver ahorita, que es solo de 6 minutos, que es una animación del mecanismo, porque obviamente es más lindo ver la animación. Tenemos otro video, este dura como unos 25 minutos, que es un detalle de del mecanismo de hipersensibilidad con algunos ejemplos. Y este es un ejemplo específico de cómo este mecanismo se da en el asma. ¿Listo? Porque digamos que aquí vemos el mecanismo general, pero pues la alergia, dependiendo del componente, pues es diferente, empezando con el método de ¿tienes frío? Dependiendo, por ejemplo, de la vía de exposición, ¿cierto? Una cosa es algo que yo respiro, otra cosa es algo que yo ingiero, ¿cierto? Otra cosa es algo que yo me aplico. La vía de administración o la vía de exposición tiene mucho que ver. Entonces, como solo tenemos 2 horas, estos ejemplos yo sé que les pueden ayudar a fortalecer un poco estos conceptos. Bueno, ¿tiene subtítulos? Entonces, por favor, pongan atención. Los cables de atrás. Los cables. Igual le compran los 5. Ahora explota. Different types of hypersensitivity. In the first type, or type 1, the reactions rely on immunoglobulin E, or IgE antibody, which is There are 4 different types of hypersensitivities. In the first type, or type 1, the reactions rely on immunoglobulin E, or IgE antibody, which is a specific type of antibody. The other major ones being IgG, IgA, IgM, and IgD. So because IgE is involved with type 1 hypersensitivity reactions, they're also called IgE-mediated hypersensitivities. This type of reaction is also sometimes called immediate hypersensitivity, because the reactions happen super fast, on the order of minutes. So most allergic reactions are IgE-mediated, and therefore most allergies are type 1 hypersensitivity reactions.
allergy comes from the Greek allos, which roughly means other, and ergon, which means reactivity. Essentially, allergies are reactions to molecules from outside your own body that most people don't react to. And these are specific molecules from things you might breathe or take in, like foods, animal dander, bee stings, mold, drugs or medications, and pollen. But you can also mount an allergic reaction to things you come in contact with on your skin, like latex, lotions, and soaps. These specific molecules are also called antigens, and when they cause an allergic reaction, they're called allergens. An allergic reaction happens in 2 steps: a first exposure or sensitization, and then a subsequent exposure, which is when it gets a lot more serious. People that react to these allergens usually have a genetic predisposition to having overreactions to unknown molecules or allergens. And this means that these people have certain genes that cause their T helper cells to be more hypersensitive to certain antigens. Since the production of these T helper cells is genetically linked, allergies to things tend to run in families. So let's say this person breathes in some ragweed pollen. That person happens to have T helper cells that can bind to a specific molecule on the pollen, making that molecule an allergen. First off, that allergen gets picked up by immune cells hanging out in the membranes along the airways, which then grab the molecule and migrate to the lymph nodes, which happens regardless of if the person's allergic or not. These cells are antigen-presenting cells, since they carry the antigen to the lymph nodes and present it to the T helper cells living there. Dendritic cells and macrophages are examples of antigen-presenting cells. When the person's allergic, the antigen-presenting cell will also express co-stimulatory molecules, which are needed to mount an effective immune response. Before the T helper cell sees the antigen, though, it's called a naive T helper cell, since even though it's built to recognize the antigen, it hasn't actually seen it before. When that T helper cell gets its hands on the antigen, though, and also binds the co-stimulatory molecule, it's now been primed, and the naive T helper cell changes into a different sort of T helper cell. Usually in type 1 hypersensitivity, it differentiates into a type 2 T helper cell, or just Th2 cell. And this step happens in response to various small proteins or interleukins that might be floating around at the time. Some interleukins that sway the T helper cell into turning into a Th2 cell are interleukin 4, interleukin 5, and interleukin 10. And these are all cytokines. And they're given numbers because it's easier to keep track of them that way. At any rate, the excited Th2 cells release a bit of their own interleukin 4 and get the B cell to undergo antibody class switching. And so the B cell switches from making IgM antibodies to making IgE antibodies, which are specific to that ragweed pollen in our example. Th2 cells also release some interleukin 5, which stimulates production and activation of eosinophils, a granulocyte, which is a type of white blood cell that degranulates, or essentially releases a whole bunch of toxic substances that can damage both invading cells and nearby host cells. These ragweed-specific IgE antibodies have a high affinity for, or basically really like, Fc epsilon receptors on mast cells, another type of granulocyte. So they quickly attach themselves to the surface of the mast cells. These antibodies are also called cytotropic antibodies, since they can bind to cell surfaces. At this point, it's like the mast cell's been geared up for combat and is ready for action. And therefore, we're finished with the sensitization phase. Now let's say that same person breathes in some ragweed pollen again. Maybe a few months later, a second exposure. Well, the souped up mast cells, using their coat of antibodies, binds to the antigen. Actually, it takes 2 or more bound antigens to cross-link the IgE antibodies, which signals the mast cell to degranulate and release a bunch of pro-inflammatory molecules called mediators that ultimately causes the effects seen in an allergic reaction. One of the major mediators released in an allergic reaction is histamine. Histamine binds to H1 receptors and causes the smooth muscles around the bronchi to contract, which means the airways get smaller, making it more difficult to breathe. It also causes blood vessel dilation and increased permeability of the blood vessel walls, meaning that while blood vessel diameter increases and blood flow to the affected area increases, fluid is allowed to more easily leak out the blood vessel walls and get into the interstitium, the spaces between the cells, which causes edema and swelling and urticaria, or hives. In addition to histamine,
mast cells release other pro-inflammatory mediators, including some that activate eosinophils and proteases, which chop up large proteins into small peptides. The effects of these molecules are called early phase reactions, and they happen within minutes of the second exposure. There are also late phase reactions, though, which happen 8 to 12 hours after the second exposure, where even more immune cells like Th2 cells, eosinophils, and basophils, yet another type of granulocyte, are recruited to the site where the allergen is located because of the cytokines and pro-inflammatory molecules produced during that early phase. These include some of those same interleukins again, interleukin 4, interleukin 5, and interleukin 10, but also leukotrienes, which are smaller molecules made out of fatty acids and facilitate communication between a local group of cells. Two leukotrienes in particular, LTB4 and LTC4, can not only cause smooth muscle contraction and damage the epithelium, like histamine, but they can attract immune cells, like neutrophils, mast cells, and eosinophils, to their location even after the allergen is long gone. A lot of people with allergic reactions experience mild symptoms, like hives, eczema, allergic rhinitis, which is inflammation of the nose, as well as asthma. Certain people, though, when exposed to a large load of specific allergens, like with bee stings, seafood, or peanuts, can have a really severe and potentially life-threatening allergic reaction. The increased vascular permeability, along with the constriction of airways, can be severe enough such that the body can't supply the vital organs, like the brain, with enough oxygen-rich blood, a condition known as anaphylactic shock. Treatment for type 1 hypersensitivity can involve a variety of medications. Antihistamines act to block the effects of histamine, which reduces vascular permeability and bronchoconstriction. Also, there are corticosteroids, which can be used to reduce the inflammatory response, as well as epinephrine, which is sometimes given during severe reactions via intramuscular injections through an EpiPen or intravenous injection. Epinephrine can help constrict blood vessels and prevent anaphylactic shock. If there's ever a serious type 1 hypersensitivity reaction that requires something like steroids or epinephrine, it's super important to get medical attention, because type 1 hypersensitivity reactions can be really serious and can sometimes get slightly better before getting worse again. Thanks for watching. You can help support us by donating on Patreon or Entonces, un video que me parece bastante interesante sobre cómo podemos repasar un poco el mecanismo. ¿Listo? Bueno, entonces terminamos, digamos, ese es el mecanismo más extenso por comprender y ahora vamos a ver los tres siguientes mecanismos. El segundo es la hipersensibilidad mediada por anticuerpos o de tipo 2. En este están principalmente involucrados los anticuerpos de tipo IgG e IgM. Y vamos a ver cómo estos entonces tienen diferentes formas de actuar dependiendo del sitio donde se está expresando el alérgeno cuando es una proteína propia principalmente, que es lo que vemos a través de este mecanismo. Entonces, la hipersensibilidad de tipo 2 es principalmente por factores externos, ambientales, dietarios y otros. Puede involucrarse principalmente con antígenos que pueden ser tanto exógenos como endógenos, pero esos antígenos exógenos principalmente están relacionados con la capacidad que tienen de unirse a componentes celulares, o sea, se convierten en algo más de la célula. Un ejemplo de eso son los metabolitos de algunos fármacos que quedan depositados en las membranas celulares y empiezan a ser reconocidos como extraños. Entonces, en el caso de la hipersensibilidad de tipo 2, vamos a tener tres mecanismos de acción. El primero, que se denomina opsonización y fagocitosis. El segundo, que se llama inflamación mediada por el complemento y el receptor Fc. Y el tercero, disfunción celular mediada por anticuerpos. Entonces, aquí vuelvo y les recuerdo que los procesos de hipersensibilidad necesitan de un proceso de sensibilización primero que todo, y la respuesta que veremos a continuación es producto de ese proceso inicial de reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este primer mecanismo, que es la opsonización y la fagocitosis? Vamos a ver cómo anticuerpos tipo IgG o IgM van a reconocer antígenos propios o que se han unido a las superficies de la membrana de células que se encuentran en circulación.
¿Listo? Estos anticuerpos entonces van a quedarse unidos a esas células circulantes y recordemos que las células fagocíticas tienen receptores FC específicos para la unión a la porción FC de los anticuerpos IgG e IgE. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta célula que está expresando ese antígeno que ha sido reconocido como extraño, que puede ser un antígeno propio? ¿Listo? Pues va a ser fagocitado. ¿Listo? Sí, pues va a ocurrir la opsonización, pues primero que es la unión de los anticuerpos a esos antígenos, que sería la primera parte, y finalmente entonces se va a dar la fagocitosis de esa célula. ¿Listo? Entonces imagínense si es una célula propia de las células circulantes, como los eritrocitos, pues vamos a tener una pérdida rápida de eritrocitos asociados pues al proceso de fagocitosis asociado a eso. Además, también vamos a tener la posibilidad de la activación de la vía del complemento, principalmente la vía clásica, donde recordemos que también la porción 3C3B puede generar unión a las células fagocíticas y también favorecer el reconocimiento de las células que están reconociéndose como extrañas y llevar al proceso de fagocitosis. Entonces, en este caso, este mecanismo es un mecanismo no inflamatorio, porque la fagocitosis pues, es un proceso normal, ¿cierto? Es un proceso que está dentro de las condiciones normales de reconocimiento de extraños en nuestro cuerpo. Lo que pasa aquí es que estamos reconociendo una célula que no deberíamos estar reconociendo, un antígeno que no deberíamos estar reconociendo. Algunas enfermedades asociadas a este proceso de hipersensibilidad son, por ejemplo, las reacciones transfusionales, donde las células del donante son incompatibles con los anticuerpos preformados del anfitrión y por lo tanto pues, son opsonizadas y fagocitadas. La enfermedad hemolítica del recién nacido, que se conoce como eritroblastosis fetal, que es justamente la diferencia entre la madre y el feto, donde los anticuerpos de la madre reconocen los eritrocitos del feto dependiendo de la expresión de las proteínas A, B o AB y generan una respuesta inmunológica contra ellos, pues generando esa eritroblastosis fetal. Para eso pues ya existe un tratamiento justamente con una terapia biológica. La anemia hemolítica, donde los pacientes producen anticuerpos frente a sus propias células sanguíneas. Y las reacciones a medicamentos o medicamentosas, donde esos fármacos pues entonces son los que actúan como antígenos sobre las superficies celulares, generando entonces la eliminación de las células donde esos metabolitos de los fármacos han sido depositados. El segundo mecanismo es el mecanismo de inflamación mediada por el complemento y el receptor FC. Entonces vean que aquí ya vemos que la reacción final es una reacción de tipo inflamatorio y donde además tenemos lesión tisular, porque las células, que se involucran en este mecanismo de reconocimiento son los neutrófilos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? A diferencia del mecanismo anterior, los antígenos que son reconocidos son antígenos que se encuentran depositados en tejidos finos, ¿listo? Por lo tanto, pueden ser antígenos propios de las células que están conformando un tejido o lo que les mencionaba hace un momento, un metabolito de algún fármaco o de algún químico que se ha depositado en ese tejido. Pero lo que ocurre es muy parecido, los anticuerpos IgG van a reconocer a esos antígenos y van a generar la respuesta inmunológica, donde principalmente se va a favorecer la respuesta a neutrófilos. El neutrófilo va a querer eliminar el antígeno, ¿cierto? Pero esto está en el contexto de todo el tejido. Entonces, en el afán por quererlo quitar y no poderlo hacer, porque no es como fagocitar y ya, va a empezar a activar otros mecanismos que llevan a los procesos de inflamación. Entonces, tenemos la activación del complemento, donde vamos a generar anafilotoxinas asociadas a los procesos inflamatorios y vamos a tener los productos propios de la activación del neutrófilo, que recordemos pues son el óxido nítrico, las especies reactivas de oxígeno y algunas enzimas proteolíticas. Gracias. Listo. Entonces, en este caso, vamos a tener como producto final de esto la inflamación y la lesión tisular del sitio donde se está haciendo el reconocimiento del antígeno asociado a la reacción y de hipersensibilidad. Entonces, algunos ejemplos de esto son la glomerulonefritis, el rechazo vascular de injertos de
de órganos, entre otras que ya veremos enlistadas en una tabla a continuación. Bueno, aquí tenemos la activación del complemento y de todas esas sustancias proinflamatorias producto de esta reacción. Ya les había mencionado los agentes quimiotrácticos, principalmente C5A, que ayuda también a la migración de leucocitos colinfosforilares y monocitos al sitio del reconocimiento. Las anafilotoxinas C3A y nuevamente la C5A, que aumentan la permeabilidad vascular, que como vimos en el video, pues genera la posibilidad de que nuevas células logren ingresar o llegar hasta el sitio del proceso de reconocimiento. Prostaglandinas, péptidos vasodilatadores y sustancias quimiotrácticas, y finalmente pues enzimas lisosómicas como las proteasas, que van a ayudar en el proceso de damnificación del tejido hasta poder justamente dañar hasta el colágeno, la elastina y el cartílago. ¿Listo? Bueno, y el tercer mecanismo de la hipersensibilidad de tipo 2 es la disfunción celular mediada por anticuerpos. Entonces, en este caso, lo que se ve involucrado a través de los mecanismos celulares son los receptores. ¿Listo? En este caso pueden ocurrir dos cosas: que el anticuerpo reconozca a un receptor y bloquee la función del receptor, o sea, la función de unirse a su ligando y por lo tanto la función producto de esa unión receptor y ligando, o que active el receptor sin la necesidad de ligando. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos una terminación nerviosa donde se está haciendo la producción de acetilcolina y el músculo donde tenemos los receptores de acetilcolina, pues para que se dé el movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El anticuerpo se une al receptor y lo bloquea físicamente, haciendo que se impida la unión de la acetilcolina al receptor y por lo tanto disminuyendo la función de la célula, que en este caso pues la célula y el tejido, que es el tejido muscular. En el segundo ejemplo, entonces tenemos una célula epitelial tiroidea y los receptores del TSH. En este caso, el anticuerpo se une al receptor y sin necesidad de la TSH va a activar a la célula y va a hacer que se genere la producción de hormonas tiroideas. ¿Listo? En esta activación del receptor sin el ligando. Sin el ligando. Entonces aquí es impedir que el ligando se una al receptor y por lo tanto hay una disminución de la función. Y esto es la unión del anticuerpo al receptor sin el ligando, donde se activa la función. ¿Listo? Sin la necesidad de la inducción, pues que es la inducción del ligando específico para esto. Uno de los ejemplos clásicos, digamos, de este mecanismo, en el caso de la inhibición de la función del receptor, es la miastenia grave, donde pues justamente en el ejemplo que se tiene de un paciente al que se le solicita mover los ojos de abajo hacia arriba, pues la disminución de la capacidad muscular hace que uno de los ojos se vea pues comprometido en su movimiento, disminuyendo la velocidad con la que logra realizar un movimiento. Bueno, aquí también tenemos tres videos. Tenemos uno del mecanismo, que es el que vamos a ver a continuación. Este que es del mecanismo en extenso, con ejemplos y demás, y el ejemplo específico del síndrome de Cook-Pastur, que es uno de las patologías asociadas a estos mecanismos. Y en esta tabla, que también ustedes la tienen en su libro, pueden ver, entonces, ¿ahí es mejor? Sí. Entonces vamos a ver las enfermedades, el antígeno que es reconocido por los anticuerpos IgG-IgM, el mecanismo de los tres que vimos que actúa en esa patología y las principales manifestaciones clínicas. Entonces aquí pues podemos resaltar la anemia hemolítica autoinmunitaria, donde se reconocen proteínas de la membrana de los eritrocitos, el mecanismo por el cual se da la enfermedad de la opsonización y fagocitosis del eritrocito, y finalmente pues lo que tenemos en estos pacientes es hemólisis que conlleva a un proceso pues anémico. Tenemos el síndrome de Cook-Pastur, donde se reconoce la proteína no coagulinosa de las membranas basales de los glomérulos renales y los alveolos pulmonares. El mecanismo es el segundo, inflamación mediada por el complemento del receptor FC, y principalmente pues tenemos la nefritis y la hemorragia pulmonar. Y aquí pues la miastenia grave es justamente que tiene como dato molecular el receptor de acetilcolina,
El mecanismo pues es el último que vimos y lo que lleva es la debilidad muscular y a parálisis pues en el caso de la cantidad de receptores que se ven comprometidos en el proceso patológico junto a otras patologías que podemos revisar y que creo que van a revisar algunas de ellas con el profesor Harold la otra semana. Entonces vamos a ver el video. Con usted realizaríamos estas que nos han pedido. O sea, como para estudio con usted sería estas, la hemolítica, el síndrome de Gupta-Sturridge y en general. O en general. En general, o sea, digamos, a mí, si están preguntándome del examen, lo que me preocupa o lo que me importa es que ustedes aprendan a diferenciar los diferentes mecanismos. Y con el doctor Harold van a ver la clínica. ¿Listo? La otra semana, acuérdense que todavía es sistema inmunológico dentro de la programación. Entonces, con el doctor Harold van a rescatar algunas de estas patologías para hablar más de la clínica, o sea, ¿a qué les lleva que estos mecanismos inmunológicos se hayan dado? Entonces, conmigo, principalmente los ejemplos, o sea, que sepan el mecanismo y ejemplos de cada una de estas patologías. ¿Listo? No les voy a poner a que me expliquen la anemia perniciosa, ¿sí? Porque ni yo me la sé, pero sí que sepan cuáles son las patologías más asociadas a cada mecanismo. ¿Listo? Y pues ahí les coloco son ejemplos pues para que ustedes ya se vayan relacionando con la parte clínica de estos mecanismos asociados. There are 4 different types of hypersensitivities. Este video tiene unas pequeñas Having a diferencias. hypersensitivity means that the immune system is reacting to something in a way that damages the body rather than protecting it. There are 4 different types of hypersensitivities. And the second type, or type 2 hypersensitivity, is sometimes called cytotoxic hypersensitivity because a lot of disorders caused by this hypersensitivity involve antibody-mediated destruction of healthy cells. These disorders tend to be tissue-specific, meaning that the antibodies are generally specific to one type of tissue or organ. There are other antibody-mediated hypersensitivities that are systemic, but these are generally type 3 hypersensitivities. So our immune system is set up to fight anything that's considered non-self, right? Anything that's not self, or you. This works in large part because of a process called central tolerance, which is when developing immune cells that are self-reactive get destroyed or inactivated, whereas immune cells that aren't are allowed to survive. And this happens while they're still in their primary lymphoid organs, which is the thymus for T cells and bone marrow for B cells. This process, though, isn't perfect, and some self-reactive B and T cells will escape. These escaped self-reactive cells can then attack healthy tissue, which results in an autoimmune disease. In type 2 hypersensitivity, these escaped self-reactive B cells become activated and produce IgM, or with the help of CD4 positive T helper cells, IgG antibodies that attach to antigens on host cells. And there are 2 types of antigens involved with type 2 hypersensitivity. Intrinsic, meaning an antigen that the host cell normally makes, or extrinsic, which is an antigen from an infection or even some medications like penicillin that gets attached to the host cell. Alright, so let's say a drug like penicillin binds to a red blood cell. Well, it becomes an extrinsic antigen. An IgG, or more rarely, an IgM antibody that's penicillin specific might bind to the penicillin molecule, creating an antigen-antibody complex. Now it's worth mentioning that antigen-antibody complexes can happen in the course of a normal infection, but it's when an antibody is complex to host tissue that things start to become a problem. The first cytotoxic mechanism of type 2 hypersensitivity is activation of the complement system. The complement system is a family of small proteins that work in an enzymatic cascade to fight off bacterial infections using a variety of mechanisms. In this case, the IgG or IgM antibodies activate complement proteins, which ultimately will kill the red blood cell bound to penicillin, which is complex now with IgG or IgM. Alright, so the process gets started with C1, the first of the complement proteins, which binds to the Fc portion of the antibody. C1 then engages other members of the complement family, C2 through C9, some of which are activated by being cleaved or chopped by an enzyme. The cleaved fragments, C3a, C4a, and C5a, act as chemotactic factors, meaning they attract certain cells,
in this case neutrophils. Once neutrophils join the party, they degranulate or dump a bunch of enzymes like peroxidase, myeloperoxidase, and proteinase 3, which all help generate little oxygen radicals that are highly cytotoxic to cells and can cause tissue damage. When it comes to drug reactions like penicillin, type 2 hypersensitivity can result in hemolytic anemia, sometimes called autoimmune hemolytic anemia, as well as thrombocytopenia or neutropenia, since these are all blood cell types that are often affected. This mechanism is also involved in diseases like Goodpasture syndrome, where antibodies bind to intrinsic antigens on collagen of the basement membrane in their glomeruli in the kidney or their alveoli in the lungs, rather than extrinsic antigens in the penicillin example. The second cytotoxic mechanism requires us to follow the complement system through to the end. That said, C5b, C6 through C8, and a bunch of C9 come together to form the membrane attack complex, or MAC. The MAC attacks the cell by inserting itself into the cell membrane, punching a hole or creating a channel that allows fluid and molecules to flow in and out of the cell. And this is not good for the cell's overall health, right? Because due to the osmotic difference, fluid rushes into the cell, and the cell swells and eventually bursts, called cell lysis, and it dies. And that's the second mechanism, and this is where the name cytotoxic comes from. In our example, if you suspect autoimmune hemolytic anemia, the antibody in question can be detected using a direct Coombs test. In the direct Coombs test, the person's red blood cells are separated from the plasma and then mixed with Coombs reagent, which is anti-human globulin, basically an antibody against human antibodies. If the red blood cells agglutinate or clump up, that means that they probably had antibodies on their surface. Besides a direct test, there's also an indirect Coombs test, which is usually done to check for blood group incompatibility. For an indirect Coombs test, the patient's serum is mixed with laboratory red blood cells that have known antigens on their surface, and then once again mixed with Coombs reagent. If there is red blood cell agglutination, that indicates the presence of antibodies or complement in the serum. The indirect Coombs test is done to determine if you have antibodies before you're exposed to the antigen. For example, this could be like a mismatched blood transfusion, or a second pregnancy with a mismatched Rh factor between the mother and the child. Alright, so the third cytotoxic mechanism of type 2 hypersensitivity happens when IgG antibodies coat a blood cell that are bound by C3b, another one of those complement protein fragments. At this point, we say that the cell has been opsonized, which means it's targeted for phagocytosis, which is where they get engulfed and destroyed by phagocytes like macrophages and neutrophils. Once opsonized, the antibody-antigen complex and the cell it's attached to encounters a phagocyte in the body's blood filtration organ, the spleen. And the phagocyte targets the cell by binding to the Fc tail of the antibody or the C3b bound to the IgG. Then it engulfs and destroys the cell. Alright, so the last three mechanisms involve the complement system in one way or another. The last couple mechanisms are a little different. So the fourth mechanism is called antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, or ADCC. In this case, the bound antigen-antibody complex gets recognized by immune cells called natural killer cells. The natural killer cell recognizes the Fc tail of the antibody and releases toxic granules. These granules contain perforins, which, just like the MAC, form pores in the cell, except that this time the pore also allows entry of enzymes that are like these silent assassins called granzymes, as well as granulysin, which work together to cause cell death in an apoptotic or quiet death sort of way, such that there's no surrounding inflammation. Okay, so far all the mechanisms have led to cell death or cytotoxicity, right? There are, though, non-cytotoxic type 2 hypersensitivities as well, where the antibody just sort of disrupts function, called antibody-mediated cellular dysfunction. Sometimes when an antibody binds to its antigen, it just sort of gets in the way. When this happens, it can change the way the cell is supposed to function. This is the case in the autoimmune disease myasthenia gravis, where antibodies specific for the acetylcholine receptor in muscles simply blocks the binding of acetylcholine, which causes the muscles to not get stimulated and progressively weaken over time. This mechanism is also involved in Graves' disease, where antibodies target receptors that stimulate thyroid hormone production. But in this case, they not only get in the way, they actually activate the receptors, causing overproduction of thyroid hormone, or hyperthyroidism.
And there you have it, a handful of different ways that antibody binding to cells can cause them to get destroyed or become less effective. The important thing to remember about type 2 hypersensitivity is that they're antibody mediated, they generally lead to cytotoxicity, and they're tissue specific. Thanks for watching. You can help support us by donating on Patreon or subscribing to our channel or telling your friends about us on social media. Bueno, aquí los mecanismos están en diferente orden. Ellos adicionan un mecanismo asociado a los natural killers que no están en los libros de texto de patología. Sin embargo, pues son los de los que considero les pueden ayudar a explicar algunas de las condiciones o repasar las condiciones asociadas a los mecanismos. Bueno, entonces vamos a continuar con Angélica. Tiene que no haber dormido nada, solo como 40 años. Igual va a perder el gusto para hacer. Yo ahí me sabía por qué lo hubiera. Esta vez que me gusta yo Entonces, chicos, vamos a pasar al tercer mecanismo, que es la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. En este caso también están involucradas las IgM y las IgG, solamente que entre ellas, junto con el antígeno que es reconocido como extraño, forman lo que se denomina inmunocomplejo, que serían como entramados anticuerpo antígeno, anticuerpo antígeno, anticuerpo antígeno de diferentes tamaños y complejidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este mecanismo? Pues lo primero es que se tiene que, como en todo, haber ocurrido un proceso de sensibilización donde se han generado anticuerpos para el reconocimiento de ciertos antígenos. Lo mismo que los anteriores, estos antígenos pues son antígenos que no son directamente nocivos para nuestro cuerpo y que pueden ser principalmente componentes extraños que se encuentran en circulación y que el cuerpo pues reconoce a través de los anticuerpos que se han preformado frente a estos. Entonces los anticuerpos van a entrar en circulación y van a empezar a reconocer a esos antígenos por diferentes epítopes dependiendo pues, de la cantidad de anticuerpos que se han generado para eso, generando lo que se conoce como el inmunocomplejo. Debido a la densidad de ese inmunocomplejo y que principalmente estos procesos de reconocimiento se dan en sitios de alta filtración, o sea que tienen un diámetro vascular muy pequeño, esos inmunocomplejos se depositan en esos tejidos. Después del depósito en esos tejidos, pues entonces van a ser reconocidos como extraños, principalmente por por neutrófilos, y estos neutrófilos a su vez van a activar el complemento y van a secretar pues todo lo que ustedes ya conocen asociados a los neutrófilos, especies reactivas de oxígeno, óxido nitroso, enzimas, generando entonces un daño en esa vasculatura, generando por ejemplo vasculitis, generando la agregación plaquetaria y todo pues la damnificación tisular a nivel de la unión al inmunocomplejo. Esto debido a que el inmunocomplejo no es eliminado, sino que se reacciona frente a él de manera exacerbada hasta el punto pues, de no poder eliminarlo y generar un daño en ese tejido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los pasos: la formación de los complejos antígeno-anticuerpo a nivel de la circulación, el depósito de los inmunocomplejos en diversos tejidos, donde principalmente tenemos los tejidos vasculares altamente permeabilizados, la fijación y activación del complemento, la reacción inflamatoria pues, que va a generar la creación del complemento más células como neutrófilos y macrófagos, la secreción de quimiosinas, citoquinas, prostaglandinas y proteasas inflamatorias que van a favorecer entonces la llegada de mayor cantidad de números celulares al sitio de respuesta inmunológica y finalmente pues el daño. Ese daño tisular se desencadena por el proceso de inflamación aguda. Las enfermedades más asociadas a este mecanismo son enfermedades a nivel de riñón, articulaciones y vasos sanguíneos, que son precisamente aquellas que tienen esa
mayor vascularización de pequeños diámetros, y lo que podemos ver en los pacientes pues es fiebre, exantema, dolor articular, algunas adenopatías, proteinuria. Profe, ¿el antígeno es propio o digamos de alguna bacteria o alguna infección? Se pueden reconocer varios tipos de antígenos propios y exógenos como en todos los mecanismos. Va a depender de la patología. Vamos a ver algunas tablas de algunos antígenos diana, pero principalmente pueden ser antígenos o propios del tejido que son reconocidos como extraños, en este caso a nivel de circulación, pero también algunos componentes exógenos. Como te digo, estos mecanismos dan la posibilidad de reconocer algo que lo importante es saber que es inocuo, ya sea externo o pues obviamente propio como extraño. Entonces aquí solamente tenemos una gráfica de cómo se da el proceso de impedimento estérico por parte de los complejos inmunitarios para el propio reconocimiento inmunológico. Y aquí tenemos dos tejidos de manera comparada, un tejido pues normal o con cambios mínimos y un tejido de una nefropatía membranosa. En este caso pues una tinción hematoxilina eosina y tres tinciones, más bien dos tinciones, una con fluorescencia y otra que se denomina inmunohistoquímica. En el caso de la inmunofluorescencia detecta para esta primera figura la presencia de inmunoglobulinas G dentro del tejido, pero vean que en el caso del tejido normal pues no hay inmunoglobulinas en ese tejido, mientras que aquí todo lo que vemos con la fluorescencia serían las inmunoglobulinas siendo identificadas, pues en este caso en su formación de inmunocomplejos. En esta segunda fotografía, también con inmunofluorescencia, tenemos la detección del CD4D, también pues mayormente expresada en los sitios donde se está dando el proceso de reconocimiento antigénico hacia los inmunocomplejos. Y aquí está esta misma C4D identificada con otro marcador que en este caso reconoce a la proteína con una tinción que es visible con el microscopio de luz normal. Bueno, como les mencioné, entonces los inmunocomplejos se forman a nivel de circulación. Aquí tenemos solamente la importancia de indicar que esos, a pesar de que se forman en circulación, la patología se genera a nivel in situ. Cuando decimos in situ, es en el lugar específico donde ese inmunocomplejo se deposita. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos lugares? Principalmente las paredes de los vasos sanguíneos, las membranas sinoviales en el caso de las articulaciones, la membrana basal glomerular en el caso del riñón y el plexo coroideo en el caso pues, del encéfalo, donde, pues, como les menciono, podrían darse o serán principalmente estos procesos de depósito de los inmunocomplejos. Bueno, y otra cosa es que la liberación de algunos factores de coagulación relacionados pues, con la respuesta inmunológica a estos inmunocomplejos puede generar la posibilidad de que se genere un microtrombo pues, alrededor de esta formación de inmunocomplejos. ¿Se da uno o se pueden dar más de uno? ¿Más de un inmunocomplejo? Más de una localización del inmunocomplejo. Sí, porque ellos están circulantes. Se pueden presentar las cosas. Bueno, Esto sería raro, pero sería bastante. pues sería muy raro, pero podría darse porque depende del sitio donde se dé el depósito del inmunocomplejo, que depende mucho de las características estructurales del tamaño, el peso, pues que va a llegar a hacer que en algún momento se deposite. ¿Pero ver dos sería normal o lo normal es solo ver uno? Por lo general es solo un sitio donde hay mayor afinidad, porque de todas formas pues el inmunocomplejo, acuérdense que el anticuerpo pues es el complejo inmunológico, anticuerpo antígeno, anticuerpo antígeno, anticuerpo antígeno, puede depositarse dentro de un sitio de mayor afinidad por ese mismo anticuerpo, pero normalmente pues lo que se ve son alguno de estos, o sea, por lo menos uno. Y aquí pues justamente tenemos cuáles son las enfermedades y los antígenos que se están reconociendo a través de estos. Entonces tenemos en el lupus, por ejemplo, que es la patología que creo que van a trabajar más la otra semana, antígenos nucleares, cuya manifestación clínica pues, es la nefritis, lesiones cutáneas, la artritis, la glomerulonefritis post-estreptocócica, que como el compañero preguntaba, pues es producto de un componente exógeno, que en este caso es el estreptococo, donde algunos antígenos de estos que quedan depositados en algunas membranas generan el proceso de reconocimiento y finalmente pues tenemos la manifestación que es la nefritis. Pues van a ver que en esta tenemos todas inflamaciones, todas son nefritis, vasculitis, artritis,
vasculitis, son dos procesos inflamatorios en el sitio del depósito del inmunocomplejo. La artritis reactiva, la enfermedad del suelo, pues que ya es poco frecuente, sin embargo se daba mucho hace algunos años cuando no se daba la purificación de los sueros que se iban a colocar en algunos pacientes, pues podían generar reacción a proteínas que venían de los caballos en los cuales se hacían los sueros. No sé si ustedes saben cómo se hacen los sueros antiofídicos, los sueros antiescorpiónicos, ¿no saben? ¿No? ¿Cómo estoy de tiempo? Les echo el cuento. Les voy a echar el cuento rápidamente. Digamos, algo que ustedes van a utilizar cuando se gradúen muy seguramente es el suero antiofídico, en el caso de un accidente antiofídico, en un accidente ofídico. Entonces, ¿qué es lo que se hace en Colombia, en el Instituto Nacional? Lo que se hace es coger venenos de las serpientes que generan mayor cantidad de accidentes ofídicos y se hace un cóctel de veneno. Y ese veneno se le aplica a los caballos, generando una respuesta inmunológica frente a las proteínas contenidas en los venenos. Entonces el caballo hace todo el proceso de envenenamiento y genera anticuerpos frente a esas proteínas, frente a los antígenos de esas proteínas. Al caballo se le saca la sangre, más o menos unos 6 litros, se purifica y lo que queda purificado son los anticuerpos. Esos anticuerpos se liofilizan, que es un proceso de secado, para que eso que ustedes aplican, que es un polvo, pueda ser resuspendido y aplicado al paciente. Entonces lo que ustedes le están aplicando al paciente son anticuerpos de caballo para el reconocimiento de los antígenos y que sea el proceso de neutralización de las proteínas del veneno. Entonces, ¿por qué esta enfermedad del suero todavía se clasifica aquí? Pues porque fue una de las que ayudó más a entender el mecanismo, y es porque en ese tiempo que se empezó a desarrollar la producción de sueros, pues los anticuerpos no se purificaban tan bien, o sea, no se separaban tan bien de los otros componentes de la sangre del caballo. Entonces, cuando se le aplicaba al paciente el suero, pues también se le estaban aplicando otros antígenos. Entonces, el paciente podía hacer a largo plazo el proceso de hipersensibilidad de un seguro contacto. No sé si ustedes conocen al doctor, ¿cómo fue el nombre? No puedo creer que se me haya olvidado. Bueno, ¿quién por allá? ¿Ah? No me lo va a perdonar. Un maestro. Hay un médico aquí en Popayán que es pediatra, pero es toxicólogo. No, bueno, ya está bien, pero bueno, él es un duro en el trabajo con serpientes. Y él pues fue el fundador del bioterio que actualmente tiene la universidad, donde hay serpientes pues, de varios tipos. No sé si ustedes conocen, María. El doctor Ayerbe, gracias. Listo, entonces, ¿qué pasó con el doctor Ayerbe? El doctor Ayerbe ya ha sido mordido más de una vez por las serpientes que él mismo manipulaba, y actualmente pues ya no puede volver a hacerlo, porque ya desarrolló la enfermedad del suero, y es que como ya le han aplicado, o sea, ya está sensibilizado frente a los componentes del suero, pues ya la próxima vez solo mata el veneno de la serpiente, lo mata el suero porque no puede exponerse más a eso. Entonces así ocurre pues en este caso con la enfermedad del suero. Bueno, aquí pues tenemos a nivel de los tejidos la formación de la vasculitis por complejos, lo que puede verse pues en una hematocilina eosina o a través de técnicas de identificación fluorescente como pues justamente la identificación de las inmunoglobulinas G, en este caso en un tejido de glomérulo de una persona con lupus eritematoso. ¿Es lo mismo que necrosis o de ¿Perdón? ¿Es lo mismo que necrosis? ¿Necrosis? No sabría decirte, pero consideraría. ¿Pero asociado a esta patología? No creo. No creo porque aquí pues lo que se ve es el proceso necrótico inflamatorio, pero fibrinoide, no sé. Profe, en el caso, digamos, del corazón, cuando había infiltrado, después de infiltrado, que bueno, pericarditis. O sea, que haya pericarditis por el depósito de inmunocomplejos, no sabría decir. Pues puedes averiguar y me dices. Bueno, entonces aquí no vamos a ver el video porque ya vi que me estoy quedando corta de tiempo. También tenemos el mecanismo, que es igualito pues a los otros que vimos ahorita de la misma página. Y tenemos dos videos también complementarios de lupus, que lo van a ver bastante la otra semana, y es para que lleguen un poquito
adelantaditos a lo que el profe Harold les va a hablar. ¿Listo? Entonces este es uno corto, como más asociado al mecanismo, y este sí pues abarca causas, síntomas, diagnósticos y la parte de patología. Bueno chicos, y para finalizar, entonces vamos a hablar del mecanismo de hipersensibilidad mediada por linfocitos T tipo 4 o hipersensibilidad mediada por, en este caso, pues, de respuesta celular. O tardía, que también se identifica pues justamente porque es dependiente del proceso de activación de los linfocitos T para que se dé la respuesta. ¿Cuáles son los linfocitos T que se ven involucrados en esta? La respuesta de tipo TH1, la respuesta TH17 y los linfocitos T citotóxicos. Recordemos que la vía TH1 y TH17 son vías inflamatorias mediadas por diferentes componentes celulares. Y por último, pues los linfocitos T citotóxicos, que su función es matar a la célula que está haciendo el proceso de presentación antigénica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? En este caso, pues vamos a tener procesos de reacción retardada que llevan a un proceso inflamatorio por ambas vías, la vía de la TH1 que nos lleva hasta la activación de macrófagos y la vía de TH17 que nos lleva hasta la activación de neutrófilos, donde además tendremos el componente de lesión tisular. Esta hipersensibilidad pues, se puede dar con antígenos administrados por vía exógena y en el caso de condiciones crónicas pues puede generarse también frente a algunos tejidos propios. Aquí tenemos un ejemplo que está en el video que están al final de esta sección. Pues el ejemplo internacional, digamos que es una hiedra venenosa, pues nosotros aquí en nuestros contextos tenemos otras muchas plantas que pueden generar urticaria o procesos inflamatorios más principalmente frente al contacto. La pringamosa. ¿Listo? Entonces aquí pues, lo que vemos es el reconocimiento de los componentes de antigénicos de la planta por una célula presentadora de antígeno, el proceso de presentación antigénica frente a un linfocitos T virgen que dependiendo del microambiente celular o de lo que pueda determinar la célula presentadora de antígeno puede llevar a la vía de activación de la TH1 o la vía de activación del tipo de polarización hacia TH1 o hacia polarización hacia TH17 asociado, como les mencioné, a las células principales de estas, causando finalmente pues, un proceso inflamatorio que puede llevar hasta un daño tisular. Uno de los ejemplos